Hola, hola, ¿cómo les va? Deseo que la presencia del Espíritu Santo sea sobre usted y sobre su familia. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y amigos y amigas que nos ven a través de las pantallas, de las redes sociales. Vaya las bendiciones para todos. Bendiciones para todos. La iglesia de Maracaibo, bendiciones para los hermanos. Pronto tendremos Congreso Santo para el Señor. Vayan las bendiciones para los hermanos de toda el habla hispana. Gracias por estar con nosotros en tiempo real o en tiempo ya diferido. Muchas gracias por compartir también el mensaje de salvación. El Señor les multiplique en gran medida. La palabra de Dios dice: echa tu pan sobre las aguas y después de muchos días lo vas a hallar. Echa tu pan sobre las aguas, dice la palabra de Dios. Así es. Así que bueno, hermanos y hermanas, amigos y amigas, no es galleta, ¿oyeron? Mis hijas cuando escuchan una bolsa así, traquear dice galleta. No es galleta, pero sí es un corazoncito aquí de nota. Quiero hablarles un poquito de Haití. Haití, hermanos queridos, tenemos noticias muy tristes. Realmente es impactante las noticias de lo que está sucediendo en Haití. Hay lo que llaman mafia organizada, bien estructurada, donde han tomado el poder en esa pequeña nación. Y recordemos que en todos lados, hermanos amados, amigos y amigas que me ven por estas redes, en todos lados Dios tiene gente fiel. Dios tiene personas que le ven, que le adoran. Así no sean de la Sociedad Misionera Internacional, no podemos tener una visión o un pensamiento muy corto en decir que Dios tiene solamente hijos en la Sociedad Misionera Internacional. No, señor. Hay almas que están en las iglesias protestantes caídas. Hay almas que están en Babilonia, la Grande, y que están cumpliendo funciones importantes allí. Y muchos de ellos van a morir allí con la luz que recibieron, pero fueron santificados por la luz de la verdad. Aunque sea poquita, no tuvieron oportunidad de conocer esta luz. Hablo de las personas que no han tenido la oportunidad de conocer la luz maravillosa, completa, que mantiene la Sociedad Misionera Internacional, Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de Reforma, la luz del adventismo. Y déjeme decirle que en Haití hay muchas personas que están padeciendo, sufriendo literalmente. Hay mortandad, hay ataques, hay señalamiento de canibalismo también. O sea, una cosa extraordinaria, da miedo, da terror esta cuestión, este sistema. Me hace acordar cuando la gracia de Dios se alejó de Jerusalén y ya para el año 70 los vientos de las pasiones humanas se habían desbordado de una manera casi que inenarrable. La mente más fecunda se queda pobre para poder detallar las atrocidades que se hicieron en Jerusalén en el año 70. Recuerden que Jerusalén dejó de ser el pueblo de Dios, ahora pasa a ser el pueblo espiritual, el Israel espiritual, esparcidos a nivel mundial, con la muerte del primer mártir cristiano que fue Esteban. Así que hay almitas en todos lados. Debemos orar por las almas, las personas de Haití, donde están padeciendo y sufriendo enormemente. Y como esos lugares, o como ese lugar de Haití, hay otros lugares también que la gente está están sufriendo, agobiados por las guerras civiles, por las delincuencias, por las pandillas, ¿sí? Por las pandillas. Y claro, eso se ve que la situación no es nada agradable, para nada. Así que debemos orar por las personas de Haití y de esos otros países. De esos otros países es importante orar por ellos. Bueno, nos acordaremos con la ayuda de Dios de ellos en nuestras oraciones. Los que oran 3 veces al día, mañana, mediodía y en la tarde. Recuerden orar por Haití. Por Haití es bueno orar siempre por los haitianos.
Y igualmente incluimos a todo el mundo, por supuesto debemos incluir allí en Haití. En Haití hay que incluir a todo el mundo. Así que, estimados amigos y amigas, sean bienvenidos a un programa más, ¿sí? Más porque se va sumando, pero debe dejar una huella en nuestra vida, dosis de conocimiento, dejar una huella en nuestra vida. Estamos en MEIMPRO. Hemos dicho que MEIMPRO es un acrónimo que fue formado aquí por dosis de conocimiento y se utilizó una frase amplia y significa es método de investigación o de interpretación profética. Método de interpretación profética. Hablamos que existen 4 tipos de métodos para interpretar las Sagradas Escrituras, pero uno solo es el realista, uno solo es el verdadero. Es el verdadero, lo dijimos ayer. Ayer estuvimos analizando los 4 métodos de manera somera y ampliada. Hemos analizado el método verdadero. Dijimos que cuando un banco emite un billete, la nueva moneda, es decir, un billete impreso, es lo que hace es mostrar la característica del verdadero billete. Ya cuando una persona le sacan un billete que no es el verdadero, ya por las características del mismo se da cuenta de que no es el billete verdadero. Ayer lo dijimos aquí. Y tenemos que avanzar con MEIMPRO, método de interpretación profética. Usted, estimado hermano que me ve, amigo, amiga, si es miembro de la Sociedad Misionera Internacional, si es simpatizante o es miembro de alguna organización religiosa, protestante o católico también, bueno, deseo que Dios les bendiga, le ayude y que usted pueda profundizar esta verdad bíblica, esta verdad sagrada. En el libro de Lucas, capítulo 24, versículo 45, dice el Señor, el escritor, hablando de Cristo y los discípulos, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Los discípulos, hermanos, el Señor les sopló de su espíritu y les abrió el entendimiento y comprendieron claramente la palabra de Dios. Necesitamos comprender el verdadero significado de la palabra de Dios, especialmente los 2 libros que debemos estudiar, Daniel y Apocalipsis, para estos tiempos. No estoy diciendo que no hagamos el año bíblico, no me malinterpreten, no vayan a descontextualizar mi expresión, no señor, es leer la Biblia completa, es maravilloso, pero 2 libros que son de suma importancia para los que han alcanzado el fin del tiempo es Daniel y Apocalipsis. No todo el libro de Daniel, sino los últimos capítulos, el capítulo 7 en adelante, que tiene cosas para nuestra época. Y recordemos que nosotros como historicistas estudiamos las profecías, la Biblia, en base a la historia también. O sea, la historia respalda todo. Es el cumplimiento de lo que Dios ha predicho o ha dicho con anticipación. Ha dicho con anticipación. Bien, hay una visión, hermanos amados, o un mensaje que está en el libro Primeros Escritos, en el capítulo Una firme plataforma. Le aconsejo que lo lean, por favor. Vayan a ese libro, lean Una firme plataforma. Dios, hermanos amados, tiene un mensaje muy claro para nosotros. Fue establecido con años de trabajo, de misión, de revelaciones, de angustia, de estudio, de desvelo. ¿Sí? De desvelo. Y ella dice, vi que una compañía se mantenía de pie, guardada y firme, negando su apoyo a aquellos que querían trastornar la fe establecida del cuerpo. Cuando hablamos del cuerpo, estamos hablando de la estructura de la iglesia. Y habían unos hermanos que se mantenían como firmes en el mensaje divino, pero había otras personas que querían trastornar la fe establecida del cuerpo de Dios. Dios miraba con aprobación a esa compañía. ¿Cuál compañía? ¿Cuál de las 2? A la que se mantenía firme. Usted, estimado amigo que me ve en este momento, tiene que mantenerse como un pilar. La Biblia habla de Pedro, de Cefas y de Juan y de otros apóstoles, y lo dice el apóstol Pablo, como columnas de la iglesia. Y la Biblia dice en una de las promesas de las 7 iglesias, le haré columna en el templo de mi Dios. No es que vamos a estar allí estáticos sosteniendo algo, no señor. Es un sentido figurado. Vamos a hacer columna, o sea, la columna es la que está
permanentemente allí y soporta el peso o da estabilidad a la construcción. Usted es una columna en la iglesia de Dios. Por tal motivo, usted debe mantenerse fieles a la verdad, ¿sí? A la verdad firme que Dios nos ha dado. Me fueron mostrados 3 escalones de esta verdad, los mensajes del primer ángel, del segundo ángel y del tercer ángel. Dijo mi ángel acompañante: ¡ay de aquel que mueva un bloque o una clavija de estos mensajes! La verdadera comprensión de estos mensajes es de importancia vital. El destino de las almas, escuchen bien, depende de la manera en que son recibidos. O sea, hay el que quiera mover las bases de nuestra fe o aplicar un método de interpretación profética errónea. Ay de ellos, dice la palabra del Señor. Por eso usted tiene que estar pendiente, hermano. Tiene que tener ojo despierto todo continuamente. Estoy hablando de la vista espiritual. Porque estamos rodeados de falsas doctrinas, de falsos métodos de interpretación. Y aún los difuntos, las personas que han muerto dentro de la iglesia, escuche bien, familiares que han muerto, que son de la iglesia, y los que no son de la iglesia también, se van a aparecer a sus familiares y le van a dar un mensaje diferente al que nosotros creemos, por supuesto, bajo una argumentación aparentemente sólida, clara, sustentada con la palabra de Dios. Claro, no son los difuntos, no, porque la Biblia dice que los muertos nada saben. Estoy hablando con quienes conocen la doctrina. Son ángeles que toman formas humanas de nuestros parientes, de nuestros difuntos o los finados. ¿Para qué? Para darnos mensajes contrarios al que tenemos. Bien, hermanos, este mensaje ha costado mucho, El mensaje de los 3 ángeles, el mensaje de los 37 puntos de fe que nosotros tenemos. Está la doctrina de las 2300 tardes y mañanas, que comenzaron en el año 457 y terminaron en el año 1844. Esa doctrina debe mantenerse pura, con la interpretación correcta que establece, que conocemos nosotros, que es nuestro fundamento principal. No podemos correr, decir que en el año 455 de Tarjere fue que se empiezan a contar las 69 semanas para el pueblo de Dios. No, esto no terminaría en 1844, echaría por tierra todo. Y la historia confirma que el inicio de las 2300 tarde mañana fueron en el año 457 a.C. Y allí está la historia completa, está el diagrama en el conflicto de los siglos, está el diagrama en el manual de iglesia. Tenemos diagramas aquí en nuestras computadoras. Eso hay que mantenerlo fiel. El mensaje de Apocalipsis 13 de las 2 bestias que suben del mar, una y la otra que sube de la tierra, representa la primera bestia que sube de las aguas, y las aguas es a muchedumbre, naciones, pueblos, lenguas, tribus. De allí surgió el sistema papal, la Roma papal. Y por supuesto nace el protestantismo de escasa tierra, de escasas personas. Fueron los que emigraron del viejo continente o el viejo mundo, es decir, Europa hacia este lado, el norte, pues Estados Unidos, y donde se establecieron bajo 2 principios fundamentales, y están los padres de Estados Unidos, los próceres, hermanos que fueron europeos y que estuvieron perseguidos por la Iglesia Católica en su momento, ¿no? Y pidieron auxilio a la tierra abrió su boca y los ayudó y se establecieron en Estados Unidos. Entonces, hermanos amados, esas bestias simboliza Estados Unidos de Apocalipsis 13. La ramera de Apocalipsis 17 simboliza al sistema católico papal, quiero decir, ¿sí? El sistema católico, lo dice así la palabra de Dios. El cuerno pequeño de Daniel 7 de la 4ª bestia simboliza ¿a quién? Simboliza al sistema papal también. El hombre de pecado, el hijo de perdición o viceversa, simboliza también al sistema papal. El cuerno pequeño, el hombre de pecado, el hijo de perdición. Todo esto, hermano, son doctrinas que están fundamentadas, que tienen basamento bíblico allí.
y que están respaldadas por la historia también, especialmente el cuarto reino, que es el meollo de este tema, o sea, de las interpretaciones, los métodos de interpretaciones, es el meollo. Así que bueno, el triple mensaje angélico es maravilloso, el tercer mensaje angélico es fundamental, porque en el tercer mensaje angélico están los 10 mandamientos, está en juego el carácter de Dios, o sea, hay tantas cosas que involucra el tercer mensaje angélico, y hay una sentencia espantosa para los que quieran invalidar esto. Me viene a la mente Deuteronomio 4.2. No sé si leérselo, vamos a buscárselo aquí, Deuteronomio 4.2 y Apocalipsis 22.19. Dice que no podemos nosotros, no, presumir tener autoridad para cambiar lo que Dios ha establecido, jamás. Lo que Dios ha establecido lo ha hecho firme para siempre. No añadiréis a la palabra que yo os mando, dice el Señor. Sí, no añadiréis a ella para que ni disminuiréis, para que guardéis los mandamientos de Dios. Y Apocalipsis 22.18-19, si alguno le añade, le serán añadidas las plagas. Si alguno le quitare, será quitado vuestro nombre en los libros del cielo. ¿Te das cuenta entonces, hermano, que la interpretación de la palabra de Dios debe ser como Dios la dejó? El método correcto. No podemos quitar, no podemos añadir. Si le quitamos, mis estimados amigos que me oyen y que me ven, mire, estamos hablando en términos coloquiales, frito, sí. Cristo le dijo a los discípulos, gozaos de que vuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida. Y sé lo que es que nuestros nombres se han quitado del libro de la vida y se han echado al libro de las plagas. Los que van a recibir las plagas, no. Tenemos que tener método de interpretación profética. Nadie dice, otros comenzaron, dice que algunos se bajaron, se subieron a la plataforma de la verdad y otros se bajaron y empezaron a analizar, ay, pero le falta esto, ay, pero le falta lo otro, ay, pero esto que no está bien, y empezaron a criticar la plataforma y querían que se hiciesen mejoras. No, hermanos queridos, no se puede hacer mejoras en la plataforma, ya está establecida. Y ella vio que habían unos hermanos que estaban sobre la plataforma de la verdad y dijeron, subid, hermano, no critiquéis la plataforma. Y no quisieron, muchos se fueron. Así que les aconsejo que lean ese capítulo, la firme plataforma de la verdad. De la verdad, no podemos movernos, estimados amigos. Bien, MEIMPRO, método de interpretación profética. Vamos con el preterismo. El preterismo es otro sistema que tiene su fundamento en la historia, pero que fue levantado, hermano, porque Martín Lutero, Melanchthon, Zwinglio, Calvino, Wesley, Juan Wesley, John Wesley, toda esta gente eran historicistas, interpretaban la palabra de Dios a través de la historia. Y por supuesto, al estudiar la profecía con la historia, quiere decir que primero era Babilonia, luego los medos y los persas, luego Grecia, y luego venía Roma, y de Roma las 10 naciones, y de ahí iba a salir un cuerno pequeño que iba a derribar a 3. Entonces, todo esto, los reformadores predicaban que el cuerno pequeño era el sistema papal, el obispo de Roma. Predicaban que el hombre de pecado de Primera Tesalonicenses, creo que es 2.7, que el hombre de pecado era el Papa, que la ramera de Apocalipsis 17 era la Iglesia Católica, que las bestias de Apocalipsis 13 era la Iglesia, el sistema papal, ¿sí? Que surgió de las muchedumbres. Todo eso señalaba a quién, a la Iglesia de manera clara. No se podía tapar el sol con un dedo. Ahora, esto indujo a los dirigentes católicos, escuchen bien, indujo a los dirigentes católicos romanos a procurar que se desviara esa acusación de ellos y que se alejara la atención de los protestantes del sistema católico medieval. Escuchen bien, hermano, el concilio de Trento se desarrolló en el año 1545 y también en el año 1563. Es considerado el primero de los grandes concilios modernos, ya que constituyó el punto de partida de respuesta, escuche bien, de la Iglesia Católica a la Reforma Protestante. ¿Qué tal? Entonces,
al verse la iglesia avasallada por los reformadores que predicaban la verdad y señalarlos con los 10 dedos, no así con uno, sino con los 10 dedos, de que la iglesia, el sistema papal católica era la ramera Apocalipsis 17, era el cuerno pequeño que había salido de Daniel 7 y era la organización de Apocalipsis 13, entonces todo lo señalaba así. Ahora ellos dijeron, bueno, todos los dedos acusadores están hacia nosotros, ¿qué vamos a hacer? Se reunieron en el Concilio de Trento, en el año mencionado. Y el Papa solicitó desarrollar una nueva interpretación de las Escrituras que contrarrestaría la aplicación protestante de las profecías de la Biblia anti-Mesías a la Iglesia Católica Romana. ¿Qué tal? El punto principal de ese congreso, de ese concilio, de esa reunión, de esa cumbre, como querramos llamarle, o a nivel de historia se conoce como el Concilio de Trento, celebrado en 1545, 1563, el punto principal fue atacar la reforma, es decir, hacer una contrarreforma. Y necesitamos hombres visionarios para que quiten los dedos acusadores de nosotros, o sea, que den una interpretación, otra interpretación, ¿a qué? A las profecías bíblicas que señalaban a la Iglesia Católica como el cuerno pequeño, la ramera Apocalipsis y el hombre de pecado. ¿Qué tal? Hermano, el diablo no se queda quieto. Mira, el trono se lo dio Satanás a la bestia, dice la Biblia en Apocalipsis. Y la bestia, el dragón, dice, el dragón le dio el trono, sí, el dragón que es Satanás, a través del poder civil también, le dio el trono a quién, a la bestia. Entonces, ese dragón está trabajando en coinonía con sus agentes. Y se vieron en la necesidad urgente de poder desviar la atención del protestantismo. Y buscaron hombres, porque dentro del catolicismo, déjenme decirles que hay hombres muy versados, muy estudiados, muy doctos, eso no hay que negarlo. Han dedicado su vida a ello, a profundizar, a estudiar la amplia teología y la neoteología, y han venido reinventándose a nivel teológico. Y en 1545, 1566, en el Concilio de Trento fue eso, reimpulsar la doctrina católica, pero quitarse de encima la reforma. Para eso levantaron en el concilio entonces la contrarreforma. La contrarreforma. ¿Qué les parece, estimados amigos? Mira, en la parábola de la semilla del trigo y la cizaña, dice que el Señor del campo es Dios y Cristo es el sembrador y el mundo es el lugar donde se siembra la verdad. Cristo es el sembrador, la semilla es la verdad de Dios, pero existía en el tiempo antiguo, no sé si ahora, que cuando una persona tenía enemistad con otra, se vengaba sembrándole semillas, regando, ¿cómo se llama eso? Cizaña. Y la cizaña es como una réplica, es como una imagen del trigo, pero no es trigo. No se doblega, no carga, es decir, no echa frutos. Y cuando los hermanos que eran expertos en trigo, es como decir, conocían el billete nuevo, el billete original, ellos conocían cuál era el trigo, la planta original del trigo. Dijeron, Señor, ¿no sembraste tú trigo? ¿Y por qué hay cizaña? Dijo, un enemigo ha hecho esto. ¿Cómo? Un enemigo ha hecho esto. ¿Y quién es el enemigo? Dice la Biblia en palabras de vida del gran maestro y en la misma Biblia, en la guerra cósmica entre el bien y el mal, es Satanás. ¿Te das cuenta, estimado hermano? Entonces, Satanás se reunió en concilio en 1545-1563 para contrarrestar el mensaje de la reforma, para crear métodos de interpretación profética distintos, desviando la verdad de muchos. Y déjeme decirle que para este tiempo, hermano querido, ahora fue un plan magistral, diabólico, que tuvo éxito enorme, que si Martín Lutero, Zwingli, Wycliffe, Wesley y toda esa gente, esa generación que estuvo en ese momento,
y en momentos sucesivos se levantasen de la tumba, creo que le da un infarto a esos pobres hermanos. Porque este método de interpretación profética, no el historicista, el verdadero método que aplicó esta gente, estos reformadores, sino el método el método que no es el historicista, quiero decir, el método que contrarresta la verdad. Podemos hablar del método preterista, el futurista, el idealista, que está entretejido en la doctrina protestante. Es una cosa extraordinaria. Estos hermanos se mueren, hermanos, estos pobres pastores o líderes de la iglesia en ese momento. Entonces, Satanás sembró, hermanos queridos, la cizaña dentro de la verdad. Ahora le toca al hermano, guiado por el Espíritu Santo, ver cuál es el verdadero trigo, o sea, analizar la plataforma de la verdad. Bien, entonces se levantó un hombre, el padre, quiero llamarle así, el padre, papá, no padre de la Iglesia Católica, no, sino el padre, el originador de esta doctrina, ¿sí? De esta doctrina es nada más y nada menos que un cardenal llamado Luis del Alcázar. Luis de Alcázar nació, si no me equivoco, el 6 de abril de 1554 al 14 de julio de 1613. Fue un jesuita español. ¿Qué te parece? Entonces, estamos hablando en esta mañana de ese método del preterismo. Preterismo. ¿Quién es el autor del preterismo? El padre de la interpretación profética errada. Se llama Cardenal Luis Alcázar. Anote ese nombre. Anótelo, que no se lo olvide. Porque usted es un intérprete de la Biblia. Y cuando usted se encuentre con los hermanos apartados, caídos, y vaya a estudiar la profecía y lo que falta por cumplirse en cuanto al rapto secreto o el juicio, interpretar el Apocalipsis, usted se va a encontrar con discípulos de Luis Alcázar, ¿sí? Se va a encontrar usted con esa gente. Y este Luis Alcázar da forma a un nuevo sistema de interpretación profética y lo ratifico, conocida como el preterismo. Este sistema concibe que el cumplimiento de las profecías, escuche bien, se realizan en el pasado, ex eventu, o antes del evento. De esta forma, los profetas simplemente escribieron los sucesos que acontecieron en el pasado. Qué idea tan loca, ¿no? O sea, que esas profecías que, como nosotros conocemos, el libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, no es otra cosa que las escribieron los hombres de Dios con el fin de ilustrar lo que sucedió en ese tiempo, pues, en el pasado. Eso es, quiere decir que el preterismo dice que ya todo se cumplió y que lo que está aquí registrado es como parte de una información, no más, no más. Este sistema es ampliamente aceptado en los círculos, o fue ampliamente aceptado en los círculos académicos que se consideran, o que consideran que el cumplimiento de la profecía referente al cuerno pequeño, al anticristo, a la bestia, se realizó en Antíoco IV. Tomen nota, investiguen Antíoco IV Epífanes, un personaje minúsculo que vivió en el segundo siglo antes de Cristo. Pero fue introducida en la iglesia protestante principalmente por un libro que se llama, lleva el título de la Parousia o Parusia, ¿sí? Por Russell en el año o en el siglo XIX, y fue promovido en tiempos recientes por los hermanos Leonard en el libro La promesa de su venida. O sea que para este momento el preterismo tiene todavía auge, porque se estableció como un método en el Concilio de Trento. Le dieron esa tarea
a este cardenal Luis Alcázar. Luis Alcázar. El preterismo penetró en escuela racionalista de los teólogos alemanes en el siglo XVIII. El preterismo, escuche bien, niega la futura cualidad profética del libro de Apocalipsis. ¿Se da cuenta usted, hermanos queridos? Y el libro de Apocalipsis es una revelación. Hay cosas que ya se cumplieron, que se están desarrollando y cosas que faltan por cumplirse también. El movimiento preterista esencialmente enseña que todas las profecías del Nuevo Testamento del fin de los tiempos se cumplieron en el año 70 cuando los romanos atacaron y destruyeron a Jerusalén. Dice que ese era el juicio para el pueblo de Dios y que ya el juicio no viene más. El preterismo enseña que todo evento normalmente asociado con el fin de los tiempos, es decir, la segunda venida de Cristo, la tribulación, la resurrección, los muertos, el juicio final, ya ha ocurrido. Y por supuesto, el regreso de Cristo, la segunda venida de Cristo, fue espiritual y no en físico. ¿Te das cuenta, hermano? Usted estará aterrado con lo que está escuchando. Y le viene a la mente Mateo 24 cuando dice que Cristo vendrá y que Apocalipsis dice que habrá un silencio como de media hora y vendrá con todos los santos ángeles y saldrá del occidente donde vienen los reyes del oriente, quiero decir hasta el occidente. Bueno, será así. El preterismo enseña que la ley se cumplió en el año 70 y que el pacto de Dios con Israel se terminó. El cielo nuevo y la tierra nueva, del que se habla en Apocalipsis 21:1, es para el preterista. Escuche bien, una descripción del mundo bajo el nuevo pacto. ¿Qué tal? O sea que el cielo nuevo y la tierra nueva es la descripción del mundo bajo el nuevo pacto, así como un cristiano es hecho una nueva criatura. Y ellos citan 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo es una nueva criatura. Y quiere decir que ese nuevo mundo que habla Apocalipsis 21:1 de la tierra nueva es en sentido espiritual. ¿Qué tal? Distorsionan la verdad. Así es. Y por supuesto, hermano, esta nueva teología, nueva enseñanza, nuevo método de interpretación profética fue aceptada por el movimiento protestante de la época y hasta nuestros días. Los preteristas señalan un pasaje del discurso de los olivos. Escuchen bien este argumento de ellos, que están locos. Se lo voy a decir, Mateo capítulo 24, versículo 34, tome nota. Después, en el monte de los olivos estaba Cristo, ¿se acuerdan? Cuando dijo, maestro, dinos qué señales habrá de tu venida y qué acontecimientos habrán del fin del siglo. Bueno, escuche bien. Dice, los preteristas toman este pasaje, el versículo 34 del capítulo 24 de Mateo. El versículo 34. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo acontezca, hasta que todo esto acontezca. Entonces los preteristas toman esto como que todo lo que Jesús habla en Mateo 24 tuvo que haber ocurrido dentro de la generación que lo dijo. La destrucción de Jerusalén fue ¿en qué año? En el año 70. Por lo tanto, el año 70 fue el día del juicio. Interpretan ese pasaje de esa forma. Ahora, ¿cómo lo interpreta usted? ¿Cómo lo interpreta usted? Es que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿De qué generación hablaba Cristo? ¿De la generación que él estaba hablando o de la generación que iba a vivir en el momento del cumplimiento de esa profecía que había dicho Cristo? Obviamente, es la generación de ese último tiempo. Claro que sí, hermano. Y nosotros estamos viviendo en esa generación también. Hemos alcanzado el fin de los tiempos, hermanos queridos. Entonces los preteristas usan varios pasajes bíblicos. Por supuesto, lo que dice el apóstol Pedro, que aplicando una mala interpretación bíblica, descontextualizando o extrayendo ese texto del contexto, ¿para qué? Para darle otro enfoque. Pero ¿dónde ocurrió esto? En el Concilio de Trento, que se reunió para hacer la contrarreforma, para quitar los dedos acusadores o señaladores de la misma Biblia
y entonces buscaron a este tal Luis Alcanzar para que estableciese un método de interpretación errado. Bien, alguien está escribiendo, hermana Catherine, alguien está interactuando con nosotros. Coméntenos, ¿qué les parece a usted esta teoría de interpretación que se llama preterismo? Los preteristas, el preterismo. ¿Quién es el papá del preterismo? ¿Cuándo se fundó? Ya lo hemos dicho, ¿en qué año? ¿Sí? ¿Y dónde surgió esa idea de poder aplicar o buscar métodos de interpretación proféticas distintas? Ay, se salió, Catherine. Bien, bien, aquí nos hemos salido. ¿Quién es? ¿Quién fue el padre del preterismo? ¿Cómo se llamó? ¿En qué año se hizo? ¿En qué creen los preteristas? Bueno, hemos hablado, a ver, hermana Catherine, por aquí. Ajá, hemos hablado, estimados hermanos y hermanas, sobre esta situación. Se salió ahí la información. Bien, gracias a nuestra hermana Catherine, nuestra hermana Carola, es que podemos nosotros llegar a todos ustedes. Es decir, nos ayudan aquí con la preparación del escenario, del set de estudio, de dosis de conocimiento. Carola y Hernández, buenos días. El Señor te dará bendiciones sobre cada persona que escucha este programa. Amén. Gracias, Carola. Besitos y abrazos. Karen Hernández, atenta, qué bueno, con papel y libreta. Dios te bendiga, amor mío. Loida Colina, estoy escuchando, bendiciones. Saludos, Loida. Dios te bendiga a ti y a los tuyos. Laura Maribel Vera, cierta, bendiciones, mi estimado hermano. Dios le bendiga en gran manera. Gracias, mi estimada Laura. Salúdame a los hermanos de Guayabal. Muchos recuerdos hermosos del trabajo realizado. Carlos Colmenares, bendiciones, pastor. Saludos. Avancemos en la obra de Dios. Saludando desde Amazonas, Puerto Ayacucho. Carlitos, Dios te bendiga a ti y a tus muchachos, a tu gente. Y ánimo en ese lejano pueblo de Puerto Ayacucho. Sonia Muñoz, saludos. Buen día, familia hermosa. Dios les bendiga. Gracias, Sonia. El Señor sea contigo, con tu familia. Silvia Etel Sánchez Díaz, bendiciones, hermanos. Un maravilloso día. Gracias, Silvia, por tus buenos deseos. Los ángeles del Señor te acompañen. Dios te bendiga, yerno. Saludos desde Acarigua. Excelente enseñanza para meditar. Gracias, suegrita. Besos. Que viva mi suegra, Carache. Saludo allá a las muchachas y a los muchachos. Loida Durán. Este comentario oculto podría incluir contenido delicado o spam. No sé qué es lo que se refiere aquí. Nectalí, saluda a Loida. Loidita, Dios te bendiga, hermana. Usted que está en Perú, Carache. Nectalí, buenos días, saludos y bendiciones. Gracias, Nectalí. Dios te acompaña a ti y a tu familia. Fanny Toro, bendiciones, hermanos. Dios les bendiga siempre. Gracias, Fanny. Estaremos algún día por San Nicolás. Elsa María Galíndez Castillo, saludo, pastor. Ajá, a Karen, que la esperamos pronto. Es Elsa, la de Acarigua. Qué bueno, Elsa, Dios te acompañe. Está estudiando con Karen por las redes sociales. Qué bueno, ¿no? Que mantienen esa amistad y ese interés de profundizar la verdad bíblica con Karen. Qué bueno que Karen esté ayudando ahí compartiendo el mensaje. Carmen Rojas, feliz día del Señor, feliz día, el Señor los bendiga siempre. Saludos, Carmen Rojas, Dios te bendiga, mi hermana, te fortalezca enormemente. Muy bien, bendición de Dios, dice aquí la hermana. Hello, bendiciones, muchas gracias por escribirnos, gracias por interactuar con nosotros. Estamos entonces estudiando el método preterista, que fue un invento de la Iglesia Católica. Sí, de la Iglesia Católica. ¿Para qué? Para quitar o desviar el dedo al señalador de la misma Biblia a través de los protestantes. Hermano, y déjeme decirle que tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito. Hay que mirar esa astucia satánica, ese plan diabólico, y que invadió a la iglesia como una epidemia o una pandemia. Y desgraciadamente los teólogos modernos de las iglesias protestantes aceptaron este tipo de doctrina. Pero hay una más terrible que esa, hermanos, que lo vamos a ver mañana con la ayuda de Dios. Los futuristas. Tuvo más auge, más realce ese método de interpretación falso, profético, ¿no? Profético. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. ¿Tiene alguna pregunta, estimado amigo o amiga? Vamos a estar pendientes, ¿oyeron? Porque vamos con la ayuda de Dios a desenmascarar aquí la situación. Hermano, ellos creen que el falso profeta o el
o ese anticristo se cumplió con el emperador Nerón o el emperador Domiciano, ¿sí? Porque te acuerdas que el emperador Nerón, los preteristas, estoy hablando, que dice que todas las profecías se cumplieron en el pasado y que los que escribieron fue como a manera de comentario, de información, pero que ya esto no tiene ningún carácter, ¿cómo se llama esto? Profético. No, señor, que esto simplemente es lo del pasado. Yo dice que el emperador Nerón, la persecución de Nerón a los cristianos fue local en Jerusalén. Los padres de la iglesia no escriben en esta fecha en sus escritos sobre el Apocalipsis. Bien, estamos hablando de Justino, Ireneo, Clemente, Eusebio. Estos son argumentos de quién, de los preteristas, con el fin de desviarnos de que en el tiempo del emperador Nerón o en el tiempo de Domiciano es que hubo persecuciones, que de hecho la hubo, pero ellos aplican el libro Apocalipsis para eso, ¿no? Para eso. Así que debe usted, hermanos queridos, con la ayuda de Dios, profundizar en este aspecto, y no dejarse engañar, Entonces recordemos que se llamó el padre del preterismo, ¿cómo se llamó? Luis de Alcázar. Así es, fue este hombre, ¿no? Y por supuesto, creó este método de interpretación profética. Me imagino que se llevó su premio de parte del Papa, que quedó asombrado con este método de preterismo. ¿Qué es el preterismo? Lo que se refiere a dónde? Al pasado, ex eventu, o antes del evento. De esta forma, los preteristas, ¿sí?, aplican esto para el pasado. Quiero decir, para como que ir resumiendo, que los hermanos que escribieron la Biblia, el libro Apocalipsis, escribieron a manera de informar solamente, como información solamente, que aquí ya no tenemos que ver nada de eso. Pero usted, hermano, como historicista, conoce que en el libro, por ejemplo, de Apocalipsis, capítulo 13, que habla de la bestia, de los 10 cuernos, esto tiene relación con la bestia de Daniel, capítulo 7, que es la cuarta bestia, que simboliza lo mismo. Usted estudia los 3 tiempos y medios, ¿verdad? Los 3 tiempos y medios, y estudia a los 42 meses, ¿verdad? Y entonces 3 tiempos y medio, 42 meses, igual a los 1260 días. Eso, hermanos queridos, tuvo su desarrollo en la historia. Lo que pasa es que los que no profundizan la verdad se dejan engañar. Por eso es importante, hermanos queridos, como lo dijimos ayer, orar antes de estudiar, pedir la dirección del Espíritu Santo y valerse de los libros de historia también, para comprender de que todo lo que está escrito se va a cumplir, se está cumpliendo y se cumplió. Que el método de preterismo es un método satánico, no es un método inspirado por el Señor, que fue producto de ¿qué? De un desquite de la Iglesia Católica de ese momento, ¿no? ¿Para qué? Para desviar la atención de las acusaciones bíblicas hacia ellos. Yo me admiro y estoy aterrado. Lo que pasa es que la Biblia dice: ¿quién podrá luchar contra la bestia? ¿Quién? O sea, no se puede luchar contra la bestia. No se puede, hermano. Tiene un dominio completo, casi que total. Es como Jezabel, que ejercía una influencia sobre acá, ¿se acuerdan? Enorme. Y el Señor fue el que le profetizó la caída de Jezabel. Y se cayó y los perros se la lamieron, se la comieron. Entonces, está profetizado así para la ramera de Apocalipsis 17. No hay un poder humano que pueda hacerle frente. No existe un poder humano. Aparte de ello, es un estado dentro del estado. Usted sabe que el Vaticano tiene representación de todos los países ahí adentro en el Vaticano. Tiene 42 hectáreas, creo que son las tierras asignadas para ellos. Es un poderío, tiene ojos, tiene boca, que habla grandes cosas. Y eso está vigente, hermano. El hombre de pecado, eso está vigente. Así que el método preterista es un método satánico, católico. Eso no funciona, hermano. Es una interpretación errónea de las Sagradas Escrituras. Por tal motivo, ellos se ganaron la sentencia de Apocalipsis, capítulo 22, versículos 18 y 19, que su libro o su nombre es quitado del libro de la vida. No estamos de acuerdo con este método de interpretación jamás. El método de interpretación correcto es el historicista. Esa es la Iglesia Adventista.
o el adventismo, hablando del grupo completo del adventismo, que usan este método, solamente este método. Así que, hermanos queridos, dice Salmo 43:3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tus santos montes, a tus moradas. Necesitamos la luz de Dios. Para ellos la verdad de Dios fue enviada. Necesitamos la luz del Espíritu Santo para comprender perfectamente las Sagradas Escrituras. Bien, vamos a dejar hasta aquí esta hora o este tiempo de dosis de conocimiento. ¿Sí? Vamos a dejarlo hasta acá. Dosis de conocimiento. Necesitamos con la ayuda de Dios orar, estudiar, profundizar. Mañana vamos a ver cuándo surgió el método de interpretación futurista. ¿Qué es lo que abarca? ¿Quién es el padre del método de interpretación futurista? Ya hemos visto nosotros quién es el fundador o el padre del preterismo. Ya lo hemos visto cuál es la creencia de ellos y cómo aplican, y hemos analizado brevemente algunos pasajes bíblicos que ellos aplican para el cumplimiento de la profecía. Hermano, no hay necesidad de perderse, ¿oyeron? De ser engañado, no. Tenemos la guía del Espíritu Santo, tenemos el espíritu de profecía. Lean Conflicto de los Siglos, lean el comentario de Daniel y Apocalipsis, que es maravilloso. Y hay pastores de la iglesia nuestra que tienen buen contenido en las redes sociales. Hay simposios que nos han dado a nosotros en el pasado. Nosotros nos hemos encargado de ampliar, de profundizar, y es un material que está a la disposición, hermano, en la página de la Asociación General, todo. O sea, no podemos morirnos de hambre. Hay comida ahorita espiritual para todos. Así que bueno, vayan las bendiciones para todos los hermanos de Maturín, se les recuerda con cariño. Ciudad Bolívar, que también nos ven, nos escuchan, comparten. Los hermanos de Honduras, de República Dominicana, vayan los saludos y las bendiciones para todos. Los de Cuba también. Ayer me escribió una hermana, Gladys, que más o menos 8 horas sin electricidad. Es una cosa terrible eso. En Venezuela hay estados donde se vive de esa forma. Gracias a Dios aquí estamos holgados, ¿no? Aquí donde estamos nosotros. Realmente se va poco la luz. Bueno, y toca, seguir orando y orar por Haití, que está pasando una situación bastante compleja. Hermana Catherine, ¿alguien más por ahí? ¿Estamos listos? Ajá, tenemos aquí, vamos a terminar, Catherine, aquí. Thaís Nevada, buenos días, mi hermano, Dios los bendiga. Hermana Thaís, ¿cómo estás tú? Hermana estudiante bíblico de la iglesia de Coro, aquí estamos, gracias a Dios. Bien, el Señor te bendiga a ti y a los tuyos. Zuleima, feliz día, Dios le bendiga a todos los hermanos. Gracias, mi hermana, Dios te bendiga a ti. Zuleima, a tu familia. ¿Cómo estarán los perritos, vale? Tan bonitos esos perritos que usted tenía allá. Bien, Oscar Archila Segovia, muchas bendiciones. Gracias, Oscar, Dios te acompañe. Importante historia, Dios nos ayude a escudriñar las escrituras sabiamente. Amén. Bueno, oremos para culminar y recuerden que la invitación es para mañana. Vamos a ver quién es el creador del futurismo, qué puntos abarca ellos y si es un método aceptable de interpretación profética o no lo es. Lo veremos mañana. Recuerden compartir. Oramos. Querido Padre, gracias por la misericordia que tiene con nosotros. Gracias por el estudio de tu palabra. Gracias porque tenemos el método correcto del estudio de la Biblia a través de tu Espíritu Santo, que es el historicista. Ahora surgió este método del preterismo, que es un método satánico. Líbranos de él, guarda a tus hijos y permite que nos mantengamos en la plataforma de la verdad hasta el día de nuestra muerte o hasta que tú vengas. Bendice a la audiencia, a su familia y solventa las situaciones que se le presenta de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús, amén. Chao, chao. Dios les bendiga. Hasta la próxima.